Saludos hermanos, en este domingo 9 de mayo vamos a estar viendo la lección 10 de la unidad 2 y el tema de la lección es un pueblo firme en la fe. El texto de estudio lo vamos a tener en Hechos capítulo 4, versículos 1 al 20 y Primera de Pedro 3:13 hasta el 5:11. La verdad central, dice la palabra: por la gracia de Dios, los cristianos pueden soportar pruebas de fuego. Versículo clave, Primera de Pedro 5:10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Gloria a Dios. Las metas de la enseñanza es ayudar a los alumnos a aprender cómo superar desafíos de las pruebas inminentes que vamos a tener en nuestra vida cristiana. También animar a los alumnos a explorar cómo pueden enfrentar el sufrimiento por la causa de Cristo y además mantener la humildad y el compromiso con Jesús. Y tercero, otra de las metas es ayudar a los alumnos a adaptar los conceptos del estudio de hoy a su vida cotidiana. Todos apreciamos a las personas con quienes podemos contar, personas que no se dejan influir fácilmente por quien les habla en un momento determinado. En un mundo en que las redes sociales moldean las actitudes y las personas a menudo miden su propio valor por la cantidad de me gusta o I like que obtienen por una publicación en particular. Es fácil preocuparse más por lo que piensan los demás que por lo que Dios nos demanda. Él nos llama a estar o ser firmes en nuestra fe sin importar lo que suceda a nuestro alrededor. Algunas preguntas. ¿Podrían nombrar los hermanos que están viendo esta clase, nombrar personas que conocen y que son firmes en su fe o firmes de alguna otra manera, son gente recta que no varían fácilmente? ¿Cuáles son algunas cosas que hacen que esa persona estén en el listado que usted lo señala como firmes en su fe? ¿Qué significa ser o estar firmes en la fe? Esta idea de firmeza es una cualidad importante en el mundo de hoy. O sea, la gente quiere ver firmeza en los individuos. ¿Por qué la firmeza puede ser un desafío incluso para un creyente maduro? El término firmeza habla de la cualidad de ser inflexible e inquebrantable en las creencias y convicciones. Pero cuando consideramos la condición espiritual del mundo que nos rodea, fácilmente podríamos preguntarnos si es posible permanecer firmes en el tiempo de hoy. Esta preocupación es una razón más para explorar y reflexionar en las escrituras que se comentan en este estudio. Esta es también una razón importante de estudiar toda la escritura. Es difícil que alguien permanezca firme en sus creencias si no está seguro de cuáles son esas creencias. Por eso los tiempos que vivimos son tiempos en que nosotros tenemos que estar estudiando la palabra, tenemos que estar leyendo la palabra, tenemos que ver lo que dice la palabra. Y entonces, no solamente el Nuevo Testamento, acuérdese que el Antiguo Testamento tiene una cantidad enorme de profecías y de situaciones que se van a presentar en el tiempo que vivimos, tiempo final. Especialmente el libro de Daniel, yo pienso que todo creyente debe conocer las profecías del libro de Daniel. Pero vamos a leer parte de la porción que vamos a estar usando en el día de hoy. Primera de Pedro 3:13 al 5:11, dice 3:13, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Y está siempre preparados
para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demanda razón de la esperanza que hay en vosotros. Versículo 16, teniendo buena conciencia, para que en los que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Amados, 4:12, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Humillaos pues bajo la mano poderosa de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistí firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos que se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Permítame leer en Hechos capítulo 4 algunos versículos, de manera que por cuestiones de tiempo, pero simplemente para contextualizar dónde estamos. Hechos 4 dice en versículo 1 en adelante: mientras ellos estaban hablando al pueblo, llegaron los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los hombres llegó a ser como 5,000. Al día siguiente, aconteció que se reunieron en Jerusalén los gobernantes de ellos, los ancianos y los escribas, y estaba el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan, Alejandro y todos los del linaje del sumo sacerdote. Y poniéndolos en medio, les interrogaron, preguntando: ¿con qué poder o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos, si hoy somos investigados acerca del bien hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste ha sido sanado, sea conocido a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que ha sido en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Por Jesús, este hombre está de pie sano en vuestra presencia. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por los objetivos que tenemos en esta clase. Permite que tu Espíritu Santo nos dirija en todo lo que vamos a seguir diciendo y compartiendo con nuestros hermanos. A ti sea todo el poder y toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Son lecciones, lecturas que nos permiten a nosotros entender que padecer por Cristo no es algo nuevo. El padecimiento de los creyentes no es parte de los últimos tiempos, ha sido parte de los primeros tiempos. La iglesia fue perseguida en el primer siglo y ellos fueron echados a los leones, fueron utilizados como antorchas para iluminar el camino por donde pasaban los soldados romanos. Los cristianos fueron prendidos, alzados y quemados, y con esa fe que ellos pudieron compartir,
se ganaron el sufrimiento. Claro, no somos masoquistas, pero si hay que padecer por el Señor, la palabra de Dios nos dice que tenemos que estar preparados para eso. Quizá aquí no estamos siendo perseguidos como están siendo perseguidos en otras naciones, donde creyentes, iglesias repletas de creyentes han sido quemadas completas, y los creyentes dentro, 100, 200, carbonizados, simplemente por la fe que ellos profesan en el Señor Jesucristo. Como siempre, vamos a tener 3 partes fundamentales y 2 subsecciones en cada parte. La primera parte, el tema es hablar con denuedo. Y esta primera parte nos manda a entender que no debemos tener miedo. No tengan miedo, dice Pedro. Primera de Pedro 3, 13, 17. ¿Alguna vez ha estado en una situación en la que debió decir algo para cambiar el curso de una conversación o para defenderse a sí mismo o a otra persona por el miedo, pero el miedo le impidió hablar? ¿Qué tipos de miedos podrían impedir que una persona hable? Bueno, yo he compartido el evangelio con algunas personas de cierto nivel, y entonces me decían, ¿cómo yo voy a aceptar eso si yo soy parte de un club, ¿verdad?, social, y yo no, eso sería una vergüenza para mí? Bueno, eso es lo que mucha gente entiende, que quizá la persona va a reaccionar de manera negativa. El propósito de predicar el evangelio es para que aquellos que lo acepten, no dice que todos lo van a aceptar, pero para aquellos que lo acepten puedan ser arrebatados, si están en este tiempo, cuando suenen las trompetas, ir al cielo con nosotros y participar de las bodas del Cordero, si así está establecido por el Señor. La repercusión contra los cristianos fue generalizada en el primer siglo. Como resultado, Pedro escribió a creyentes que enfrentaban una oposición constante a su fe. Observe entonces, mientras lee 1 de Pedro 3, 13, 17, yo quisiera que usted busque su Biblia y tenga eso abierto ahí. 1 de Pedro 3, 13. Las referencias a acciones y actitudes específicas. Estar siempre dispuesto a hacer el bien, considerarse bendecido a pesar del sufrimiento, no tener miedo, honrar a Cristo, prepararse para responder al antagonismo y a las burlas. Estos pasos, así como otros contenidos en estos versículos, son contrarios a la respuesta humana natural a la oposición. Como tal, reflejan la realidad de que un cristiano puede confiar en Dios aún en medio de la peor situación que le ofrezca la vida. Pedro dejó bien claro que los cristianos se enfrentan dificultades, igual que todos los seres humanos. En los versículos 13 y 14 les recordó a sus lectores la posibilidad de sufrir por hacer el bien. Tal circunstancia era mucho mejor que sufrir por hacer el mal. Después de todo, el mal termina en juicio, mientras que servir al Señor conduce a las promesas de Dios. Es por eso que no debían temer a las amenazas. La clave para enfrentar situaciones amenazantes sin ceder al miedo radica en la relación con Cristo. Pedro instó a sus lectores a honrar a Jesús como el Señor de su vida y mantenerse preparados para responder a quienes cuestionen el testimonio. Al dar su respuesta, Pedro aconsejó a sus lectores a hacerlo con mansedumbre y reverencia, lo que en última instancia los protegería de calumnias. Pedro enfatizó que es mejor padecer haciendo el bien que haciendo el mal. Además, tendrán paz para saber cómo y qué responder, porque el Espíritu Santo nos enseñaría en la misma hora lo que debíamos decir. Es interesante, hablando de padecimiento, hemos estado siguiendo el caso del general y de la pastora que ha estado en este juicio donde se le condena. Es interesante que el señor general habla de su vida cristiana, miembro de una iglesia, supuestamente. Su abuelo era misionero, sus padres fueron pastores, y entonces él está diciendo que está sufriendo porque trató de ayudar a una iglesia. Sin embargo, cuando se va desarrollando todo el juicio, aparecen testigos que dicen que eso es mentira, porque esa gente participaron en reuniones, la susodicha pastora y este general
donde se repartían el dinero para depositarlo en diferentes cuentas. Lo que la palabra claramente dice es que sufrir por el Señor no debemos temer, pero el Señor nos demanda que sufrir por identificarnos con el mundo no es sufrir por Él, es sufrir por nuestras carnalidades y pecados. Yo no digo que ninguno sean creyente, pero como decía otra pastora que vi hablando, decía que si eran cristianos, cayeron en la trampa del enemigo, quizá por el amor al dinero. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque sufrir en el mundo por nuestra carnalidad no es lo mismo que sufrir en el mundo por nuestro testimonio cristiano. Lo que avala la palabra es el testimonio cristiano para nosotros poder recibir del Señor bendiciones. Algunas preguntas con relación a este punto. ¿Qué diría o cómo reaccionaría si se burlaran de usted por su fe? ¿Qué tal si fuera amenazado con llevarle a la cárcel o algo peor? O sea, ¿cómo responderíamos nosotros? O sea, si somos amenazados por predicar el evangelio, ¿estaríamos dispuestos a ir a la cárcel? Bueno, yo estaría dispuesto. Yo no tengo que estar en el momento, ¿verdad? Pero mi fe me dice que yo debo estar dispuesto a sufrir por causa del evangelio. ¿Por qué? Porque usted tiene que entender que nuestro líder, Jesucristo, fue crucificado en una cruz. Él sufrió. Y la palabra dice que si Él sufrió, nosotros tenemos que esperar que probablemente vamos a sufrir, porque el mensaje es el mismo. Un mensaje que la sociedad muchas veces rechaza. Entonces, si el mensaje nuestro es rechazado por la sociedad, usted va a sufrir. O lo van a cancelar de un trabajo, o se van a burlar de usted, o lo van a llamar con muchos burlas. Por ejemplo, cuando iban llevando a la pastora con esposa, mucha gente estaba diciendo, dame de tu bendición, con todo el dinero que supuestamente estaba manejando. Bueno, no queremos juzgarla a ella, el Señor la juzgará, y la justicia la juzgará a ella y a él y a otros. Son cerca de 10 altos oficiales que han sido identificados en todo este proceso. Quizá el Señor permitió esto para erradicar un poco la corrupción en este país. Pregunta 2. ¿Por qué podemos considerar el sufrimiento como una bendición? Bueno, el sufrimiento nos permite acercarnos al Señor. Una de las cosas que la gente no entiende es que si el Señor permite que uno caiga en una enfermedad, debe haber un propósito, porque la palabra de Dios dice que Él está en control absoluto de todo. Entonces, es una bendición el sufrimiento. Probablemente nos acerca al Señor. Hay gente que si no tienen problemas no buscan a Dios. Por lo tanto, el Señor tiene que permitir problemas en su vida. Hay gente que sin buscar a Dios tienen problemas. Entonces, los problemas son partes de la vida, pero no podemos creer que la vida cristiana es un camino de rosa y que no hay espina. Pues hay espina, hay muchos problemas si nosotros decidimos seguir el bien. Oiga, si decidimos seguir el bien y la verdad y los valores, esta sociedad nos va a rechazar. Parte B de hablar con denuedo. Pedro no tuvo miedo. Hechos 4, 18, 20. Cuando Pedro escribió sobre la oposición en su epístola, hablaba por experiencia. En este pasaje de Hechos 4 que leímos, algunos versículos, además de ver a Pedro enfrentando oposición, vemos que fue encarcelado. Hechos 12, 1 al 19. Pero fue librado milagrosamente en respuesta a las oraciones de los creyentes. A veces podemos pensar que la oposición a la iglesia es ahora más fuerte que nunca. Pero la historia de la iglesia, de nuestra iglesia, la iglesia de los creyentes en Cristo, siempre ha enfrentado oposición. Sin embargo, el plan de Dios no puede ser destruido. Si el plan de Dios tiene que avanzar con el sufrimiento nuestro, ese sufrimiento tiene que venir, porque el plan de Dios es más importante y superior a nuestros planes. El temor a la oposición es comprensible. Sin embargo, Pedro enfrentó la oposición con valentía. En Hechos 4, Pedro vivió momentos difíciles por hacer el bien. Él y Juan enfrentaron al Sanedrín, la corte más alta del judaísmo, después de sanidad de un hombre cojo, como dice esa porción. El Sanedrín ordenó a los hombres que dejaran de predicar o enseñar acerca de Jesús. Pedro y Juan dieron una respuesta sencilla. El Sanedrín
podía decidir por sí mismo su culpabilidad o inocencia, pero ellos, Pedro y Juan, no dejarían de anunciar lo que habían visto y oído, como aparece en los versículos 19 y 20. Pedro respondió de la manera descrita en 1 de Pedro 3. No mostró temor ante las acusaciones, por el contrario, se mantuvo firme ante la corte, seguro de que él y Juan habían obedecido a Dios. Además mostró respeto en la forma en que respondió a estos hombres. La oposición es común para los creyentes que se atreven a vivir su fe de manera pública y activa. Sin embargo, nadie debería vivir con miedo debido a esto. Cada cristiano debe usar las escrituras para responder debidamente a la oposición. Cualquiera sea la respuesta, cada creyente debe mantenerse firme y confiado en su compromiso con Jesús. Entonces, no debemos tener temor, pero nuestro compromiso con la palabra probablemente va a traer persecución. Algunas preguntas con relación a la parte B. ¿Siente temor cuando le testifica a alguien? Bueno, muchas veces el temor viene porque no sabemos quizás cómo va a reaccionar la persona. Me acuerdo una vez que estábamos predicando en La Vega, aquí en una conferencia que teníamos ahí en los Platanitos, no me acuerdo, pero era un centro conferencial cristiano, y salíamos a predicar. Y me acuerdo que estaba dando unos tratados, y me acuerdo una situación en que nunca lo he olvidado porque era un joven en ese tiempo. Y le predico el evangelio y estoy compartiendo y le doy un tratado, y entonces esa persona cogió el tratado y me lo rompió en la misma cara y me dijo muchísimas cosas. Pero bueno, yo cumplí con enseñarle la palabra. Yo quiero decirle que muchas veces, muchas de esas gente que hoy rechazan el evangelio, cuando vienen al Señor, recuerdan la imprudencia que cometieron y la ingratitud hacia Dios. Entonces, por lo tanto, no debemos tener temor. Muchas veces, ¿verdad?, tenemos temor porque no sabemos cómo la gente va a reaccionar. Considerando esta parte del estudio, ¿cómo debe responder ante la oposición? Bueno, debemos estar conscientes de lo que significa nuestro compromiso con la palabra, y de esa manera nosotros respondemos con un contundente Dios te bendiga y que Dios te dé otra oportunidad si es necesario. La segunda parte, parte A, primer subtema, sufriendo por seguir a Cristo. El primer subtema dice: gócense en el sufrimiento. 1 de Pedro 4, 12 al 16. El sufrimiento no es una experiencia agradable. A nadie le gusta sufrir, no somos masoquistas. Sin embargo, Pedro enseña que podemos regocijarnos en el sufrimiento, especialmente si sufrimos por nuestra fe en Cristo. Solo piense cuánto sufrió el Señor por nosotros cuando renunció a la gloria del cielo, vivió entre la humanidad y entregó su vida de la manera más humilde y brutal para pronunciar nuestra salvación. Sufrir por Él es una pequeña forma de identificarnos con su sufrimiento. Filipenses 3, si usted quiere leer algo sobre eso, versículos 10 y 11, de manera que nosotros entendamos que Él lo dejó todo. Se sometió a las debilidades humanas, a todo aquello que el Dios eterno no era afectado. Al hacerse humano, comienza a sufrir esas precariedades humanas. Es natural que los cristianos cuestionen los versos o los reveses de la vida. Después de todo, las Escrituras enumeran muchas promesas de bendición para los seguidores de Cristo. Dado que Dios es nuestro Padre Celestial Todopoderoso, a la mente humana le parece razonable que Él impida que sus hijos sufran por causa de un desastre. Pero Él no siempre hace esto. Fue el caso del Señor. Cuando el Señor está orando, Él está, dice la palabra, como gotas de sangre le salían por los poros, por la presión que tenía. Y Él pronunció diciendo: mi alma está triste hasta la muerte. En otras palabras, Él se deseó la muerte, llegó a un momento de depresión, pero dijo algo importante: si tú puedes resolver esto de otra manera, hazlo, pero si no, sea hecha tu voluntad. Y entonces decidió
someterse al plan de Dios, porque era de la única manera que usted y yo podíamos entrar al cielo. Entonces, por lo tanto, nosotros tenemos que entender que estamos llamados, así es posible y si es necesario, sufrir por nuestra fe. Pedro no se puso con pregunta de si esto, entonces aquello, ¿verdad? Sobre el sufrimiento de los cristianos. En cambio, adoptó un enfoque de 3 pasos sobre el tema del sufrimiento. Primero, advirtió a los cristianos que no se sorprendan si les sobreviniera algún fuego de prueba. Primero de Pedro 4:12. Segundo, dirigió la atención de los creyentes hacia su Salvador, afirmando que ellos son participantes de los padecimientos de Cristo. Y tercero, identificó el gozo con gran alegría como la respuesta adecuada al sufrimiento. Pedro escribió sobre el tema del sufrimiento por causa de Cristo. O sea, nuestro líder sufrió y nosotros no queremos sufrir. Él padeció burla, le escupieron y nosotros no queremos sufrir. Y muchas veces nuestras oraciones son líbranos del sufrimiento. Pero que se haga la voluntad de Dios, porque el Señor dijo, si tú puedes resolver este problema humano, resuélvelo. Pero si no, que se haga tu voluntad. Y se sometió al plan del Padre. Podríamos preguntarnos cómo es posible alegrarse durante el sufrimiento. Este tipo de creyentes de todas las edades han sido decapitados por los musulmanes en Irán, en Irak. Usted se ha puesto a pensar en eso. Frente a nuestras cámaras los hemos visto, cómo entrenan a niños para que maten creyentes. De hecho, vi el caso de un jovencito que dije, bueno, pues si tú eres cristiano, lo metieron en una cruz y ahí lo mataron. Bueno, nosotros tenemos que entender que si nosotros profesamos nuestra fe en medio de una sociedad hostil, el sufrimiento viene. Sin embargo, asimismo debemos tener en cuenta que también es posible sufrir debido a las decisiones equivocadas que tomamos. Pedro advirtió a los cristianos que este tipo de sufrimiento no es una razón para la alegría que acababa de describir, enumerando opciones pecaminosas que pueden acarrear graves consecuencias, como aparece en 1 de Pedro 4:15. Es interesante que se mencione tanto el homicidio como el interés excesivo en los asuntos ajenos, recordándonos que si bien podemos ser juzgados por las autoridades civiles, los pecados aparentemente pequeños pueden traer en última instancia el juicio de Dios. Cualquier tipo de pecado en la vida del creyente es inaceptable. Por otro lado, cualquier sufrimiento que el cristiano padezca por causa de Cristo no es motivo de vergüenza, sino una oportunidad de glorificar a Dios. Si bien puede parecer extraño sufrir por hacer lo recto y agradar a Dios, el creyente debe soportar el sufrimiento y la burla y confiar en el Señor. ¿Alguna pregunta? ¿Qué tipo de sufrimiento no son motivos de alegría? Bueno, a mí me gusta sufrir, yo no soy masoquista, pero hay algunos que le tenemos más miedo que otros. Por ejemplo, si van a matar a uno, si lo van a llevar a la cárcel y lo van a poner en el lugar más difícil para que otros le den golpe por la fe, uno no se sentiría con alegría. Pero por eso Pedro está diciendo, no se enfoquen en los sufrimientos, enfóquense en el Señor. Cuando vengan las enfermedades, no podemos estar siempre pensando en la enfermedad y orando para que el Señor nos quite la enfermedad. La oración debe ser, Señor, cumple tu propósito. Eso fue lo que hizo el Señor. Al Señor Él decía, quita de mí esta copa si es posible, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. La voluntad de Dios está por encima de nuestra voluntad. Por lo tanto, debemos entender que estamos llamados a aceptar, no como masoquistas, pero entendiendo nuestra fe en el Señor y lo que Él padeció por darnos vida eterna. Pregunta número 2. ¿Deberíamos regocijarnos en el sufrimiento que no es específicamente por la causa de Cristo ni tampoco por causa del pecado? No creo. O sea, si usted está preso por robar y es creyente, usted no puede sentirse regocijado porque lo están atacando porque usted es creyente. No, usted lo están atacando por el pecado del robo.
no porque por su fe. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto y sería interesante que uno siguiera lo que se está dando en el país con relación a creyentes que han estado metidos en problemas y entonces iglesias que han estado envolviéndose. Quizás, como decía otra pastora, caer en la trampa del diablo por el amor al dinero. Cuidado con eso. Parte 2b, sufriendo por seguir a Cristo. Encomiéndense a Dios. 1 Pedro 4, 17 y 19. Pedro concluyó su mensaje a sus lectores sufrientes en 1 Pedro 4, 17, 19. Hizo referencia a Proverbios 11:31 que dice: ciertamente el justo será recompensado en la tierra, cuanto más el impío y el pecador. Luego desafió a sus lectores a comprometerse con Dios incluso en el sufrimiento, a continuar haciendo el bien. Pedro relacionó el sufrimiento en este mundo por causa de Cristo como resultado eterno de nuestra respuesta al Señor. Cuando Dios finalmente juzgue a toda la humanidad, los que son fieles al Evangelio, los que son la casa de Dios, serán salvos, dice la palabra. Aunque Pedro no describió específicamente el destino de aquellos que no siguen a Cristo, su mensaje intencionado es claro: no tendrán esperanza cuando estén delante de Dios. La palabra de Pedro presenta un mensaje importante a los cristianos. Si sufrimos porque vivimos de acuerdo a la voluntad de Dios, podemos confiar nuestro futuro a Dios. Él es nuestro fiel creador. Su plan para nuestra vida siempre ha incluido bendiciones eternas en el cielo y no podemos siquiera imaginar. Medita en esta aparente redundancia. El mal nos hace mal a todos. Incluso mientras vivimos fielmente a Dios, podemos enfrentar tiempos difíciles. Tales situaciones se presentan porque estamos viviendo para Dios. Los creyentes como no creyentes tendrán sufrimiento. Sin embargo, a diferencia del no creyente, el creyente puede regocijarse en el sufrimiento sabiendo que este es el mismo camino que anduvo el Señor Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. En tiempo de sufrimiento, el cristiano debe vivir fielmente para Dios. El resultado de vivir de esta manera supera con creces lo que les espera a los no creyentes en la eternidad. Algunas preguntas. ¿Por qué el sufrimiento puede edificar su fe y ayudarle a comprometerse más con Dios? ¿De qué manera su respuesta al sufrimiento puede ser un testimonio para los no creyentes? Bueno, cuando usted sufre, su fe es edificada. Y de esa manera nosotros podemos entender que el propósito de Dios se cumple de esa manera en que nosotros estamos dispuestos a dar por nuestra fe, sufrir. Y entonces estar dispuestos a renunciar a muchas cosas que el mundo nos va a quitar por nuestra fe. Parte 3, permaneciendo humildes y firmes. Y la A de la parte 3 es sumisos unos a otros. 1 Pedro 5, 1 al 5. En este capítulo, final de su primera epístola, Pedro instruyó a los líderes de la iglesia y también a otros creyentes. Liderar al pueblo de Dios es una gran responsabilidad y Pedro usó la metáfora de un pastor para ilustrar esto. Debemos recordar que Jesús mismo es el buen pastor, Juan 10, 11. Y los líderes de la iglesia lo representan. Pedro también dio una variedad de instrucciones pertinentes a los creyentes. Pedro comienza este pasaje dirigiéndose a los líderes de la iglesia. Los pastores y otros líderes no deben servir por codicia, sino por el deseo de ayudar a las personas a crecer espiritualmente. Versículo 2. También deben protegerse del uso inapropiado del poder y el dinero. Tenga en cuenta la instrucción específica de no tener señorío sobre los que están a vuestro cuidado. No los explote. Los líderes espirituales deben vivir como ejemplo de humildad en el servicio. Aquellos que se empeñan en tener señorío sobre los que cuidan mediante amenazas, presión emocional, mediante abuso, presión emocional o poder de autoridad, no son los buenos pastores que Dios desea sobre su rebaño. No obstante, para aquellos que guían y sirven fielmente, les aguarda una corona incorruptible de gloria como recompensa, de acuerdo al versículo 4. Es evidente que Pedro incluyó el concepto de sometimiento
a sus palabras. Como dice el versículo 5, igualmente vosotros estáis sujetos a los ancianos y señorío todos, sumisos unos a otros, vestidos de humildad. La sumisión se ha enseñado a lo largo de la epístola. Usted puede ver capítulo 2, versículo 13, 18, capítulo 3, 1, 7. En 5:5, Pedro dio a los jóvenes que se sometieran a los ancianos de la iglesia. En vez de dejar que se produzca una división generacional en la iglesia, como pasa en el tiempo de hoy, en vez, las personas más jóvenes en la iglesia deben mostrar respeto a los mayores. Sin embargo, esto no debe ser unilateral. Pedro exhorta a ser sumisos unos a otros, ancianos y jóvenes, y a ser humildes unos con otros, poniendo primero a los demás. Es importante entender eso. Muchas veces en algunas iglesias los jóvenes creen que los mayores, como nosotros que pasamos de 60 años, pues ya nosotros estábamos, que esto es otra época, y no se dan cuenta de que la palabra no ha cambiado, es la misma. Por lo tanto, tienen que tener mucho cuidado. ¿Alguna pregunta de esta primera parte del tema tercero? ¿Cómo ilustra la metáfora de un pastor lo que Dios espera de los líderes? ¿Qué es lo que hace un pastor? El pastor no solamente le quita la lana a las ovejas, también las cuida, la carga, si se pierde la va a buscar. El pastor está dedicado a que esa oveja se mantenga en el camino. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado de entender que como líderes en la iglesia debemos conducirnos los líderes como pastores, y estamos ahí para ayudar a las personas, no para tomar ventaja de las personas por los niveles de educación o por los niveles económicos, social, etc. Pregunta 2. Enumere las diversas instrucciones diarias dadas a los creyentes en este pasaje. ¿Cómo las puede aplicar a su vida? Bueno, yo pienso que nosotros tenemos que en nuestra relación siempre tratar de mantener esa sumisión de uno a otro, esa aceptación. La división no debe venir por pensar diferente, sino que nosotros debemos de aceptarnos uno con otro para mantener la unidad. No pensamos iguales, pero debemos aceptarnos unos a otros de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña. Tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Y el cuerpo de Cristo no puede dividirse. La idea de que haya una sociedad de jóvenes no es para que ese grupo piense que piensan o que tienen dentro de la iglesia algunas opciones diferentes a los adultos. No, tenemos que trabajar juntos, uno a esos niveles. Yo admiro a los jóvenes, yo fui joven, admiro a los jóvenes que están comprometidos con la fe, y para mí es un gozo verlos interactuar en la iglesia con respeto al Señor primero y también a los demás miembros de la congregación. Parte B de la tercera parte, permaneciendo humildes y firmes. Dios exaltará a los que se mantengan firmes. Acuérdense que el Señor viene a buscar a los vencedores y a los fieles, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 3. Una fe firme se mantendrá bajo las presiones de la persecución y la tentación. Pedro nos recordó que tenemos un enemigo, pero tenemos un Dios que es más grande que el enemigo. Podemos confiar que Él nos ayudará a mantenernos firmes ante el enemigo. Dios exaltará a los que son humildes, de acuerdo a 1 de Pedro 5:6. Esto no significa que Dios los elevará a los ojos de sus compañeros. Más bien, los levantará cuando el peso de las pruebas de esta vida los quiera derribar. Esta frase también les recuerda a los creyentes que la humildad es muy apreciada a los ojos de Dios, aun cuando las circunstancias desafiantes amenacen con derrotarnos o desanimarnos. La invitación de Pedro en el versículo 7 de este capítulo 5 a poner toda vuestra ansiedad sobre el Señor, porque Él tiene cuidado de vosotros, dice la palabra. Nos recuerda las enseñanzas fundamentales de Cristo acerca de confiar en Él. En Mateo 6, versículo 25, Mateo capítulo 6, versículo 25, sería interesante que vayamos allí, porque eso nos recuerda
cómo el Señor estuvo atento a todo lo que era su pueblo, especialmente para que estemos dispuestos siempre a confiar en que Él tiene cuidado de nosotros. 6, 25 al 34, dice la palabra: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento? ¿No es vivir más que comer? ¿No es la vida más que el alimento? Dice, no os afanéis. ¿O qué habéis de beber ni por vuestro cuerpo? Porque no es la vida más que el alimento y el cuerpo no es más que el vestido. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Gloria a Dios. ¿No sois vosotros de mucho más valor que las aves? ¿Quién de vosotros podrá, por más que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Por qué os afanáis por el vestido? Mirad los lirios del campo, cómo crecen. Ellos no trabajan ni hilan. Pero dice él, le aseguro que Salomón no se vistió con mejor vestido que esos lirios. Mira lo que dice el 11:28. Dice de Mateo, venid a mí todos los que estáis fatigados y cargados, y yo os haré descansar. Eso es lo que el Señor decía a los primeros creyentes cuando estaban oyendo las enseñanzas, ¿verdad? Entonces, nos anima el Señor a poner nuestra ansiedad, nuestros problemas, nuestras frustraciones, nuestras presiones en esta vida en sus manos, confiando que Él nos cuidará. Podemos encontrar aliento al saber que, así como los cristianos del primer siglo confiaron en el Señor, también nosotros podemos confiar en Él. Incluso con tales garantías, Pedro escribió sobre la actitud de vigilancia espiritual que debemos tener, reconociendo la realidad de que hay un adversario espiritual llamado Satanás, el diablo, que anda buscando devorarnos. No debemos esperar pasivamente que el diablo nos deje tranquilos, sino más bien debemos protegernos de la tentación. En los versículos 10 y 11, Pedro refuerza aún más el llamado al creyente a mantenerse firme ante las estratagemas del enemigo para vencerlo. Tal resistencia es activa, pero no egocéntrica. Más bien, debemos mantenernos firmes en nuestra fe en Dios en vez de confiar que con nuestra propia voluntad o determinación superaremos las pruebas. Cuando esas luchas finalmente terminen, estaremos en la presencia del Señor glorificando su nombre para siempre. Gloria a Dios. Algunas preguntas. ¿Cómo distingue la verdadera humildad de la falsa humildad? Bueno, yo pienso que una persona que siempre está alardeando de lo que tiene, pero mantiene un rostro serio como señal de humildad, entonces es una falsa humildad. Por eso siempre repetimos que la iglesia está llena de paganos bautizados. Son personas que simplemente respondieron a levantar la mano, pero el Señor de su vida no es Cristo, son ellos. Muchos están en la iglesia por cuestiones de ventajas. Quizás hay alguna familia que ven a la iglesia como un babysitter para sus hijos y entonces traen los hijos a la iglesia, no porque ellos tengan interés en el Señor, sino para que mis hijos crezcan, ¿verdad?, en un ambiente de salud espiritual y social. Entonces, tenemos que entender eso. La humildad no depende del tipo de rostro que usted presente, sino de aceptar lo que el Señor demanda en su vida con paciencia, entendiendo que Él tiene cuidado de nosotros. ¿Qué significa estar espiritualmente alerta? Bueno, la palabra de Dios nos dice que nosotros debemos examinar los espíritus. O sea, hay personas que inmediatamente hablan con usted, probablemente van a reflejar. Acuérdense que los ojos son, ¿verdad?, la cámara, son las ventanas del alma. Entonces, una persona con los ojos puede hablar y decir muchas cosas, especialmente lo que no ha interiorizado con la boca. Entonces,
espiritualmente alerta es que van a venir engañadores. La palabra de Dios en Mateo 24, 25, en Lucas, dice que en los últimos tiempos vendrán engañadores. Son gente que con frases espirituales o bíblicas. Y es interesante, viendo el juicio del general, cómo ellos hablaron de su relación con el Señor, de que su papel era ayudar a las iglesias, una serie de cosas. Hasta que vino uno y dijo, todo eso es mentira. Y se lo dijo a la jueza que estaba ahí. Eso es mentira. Y todos los documentos establecen lo que yo le voy a decir hoy. Y dijo, nosotros nos reuníamos todos. Yo soy culpable. Yo soy culpable. Y no quiero seguir mintiendo. Si ellos quieren hablar mentira, que la hablen. Yo no. Y comenzó a denunciar lo que supuestamente estaban diciendo esas dos personas que dicen que eran creyentes o que son, no sé. Pero el daño que le están haciendo a la obra del Señor es incalculable. Por eso mucha gente anda diciendo, por eso yo no creo en los evangélicos, por eso yo no creo en la Biblia, por eso yo no voy a la iglesia. Porque es el papel del diablo, destruir la obra de Dios. Bueno, Pablo animó a los cristianos a mantenerse en la fe firme. En el estudio de hoy, Pedro instó a los cristianos a permanecer firmes en su fe. Cuando las personas experimentan la salvación, depositan su fe en Jesucristo. Tal compromiso, a su vez, debe ser seguido por una vida que se someta firmemente al señorío de Cristo. La Biblia no menciona lo que podríamos describir una vida de fe fácil. En cambio, nos llama a todos a una fe firme en el Hijo de Dios. El sufrimiento podríamos tenerlo, pero eso no quiere decir que sufrimos porque Dios quiere castigarnos, como alguna gente. ¿Qué habrá hecho? ¿Qué habré hecho yo por haber recibido esto? No, si usted es creyente, el sufrimiento lo permite Dios para que usted madure en su relación con el Señor. Simplemente. Por lo tanto, no se preocupe tanto de qué pensará el mundo si usted proclama su fe, si usted vive su fe, porque el propósito de Dios es ese. Si nuestro líder murió en la cruz, ¿qué se puede esperar de sus seguidores? Que estemos dispuestos a sufrir por él. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por esta comunidad de fe en que tú nos has puesto, Señor. Bendice a nuestros hermanos y bendice a los líderes de la congregación. Que cada uno de esos líderes tenga una actitud pastoral, aunque no sean los pastores de la iglesia, pero que estén dispuestos a ayudar, a servir a los demás. Que como la palabra dice, nosotros estemos dispuestos a someternos unos a otros, a ser sumisos unos con otros. Sigue con nosotros bendiciéndonos y edificándonos. Queremos darte a ti el honor y la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermanos, y entonces nos veremos, si Dios quiere, y si el Señor no ha venido, el próximo domingo. Gloria a Dios.